Bienvenidos a Los Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Sandro Pozzi, periodista freelance, Irene Sabio, periodista también del periódico. El placer de contar de Miguel de la Fuente, periodista de Radio Televisión Española, y Nacho Montes de Oca, que ya es un especialista conmigo. Buenas tardes a todos. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido el pasado fin de semana en Rusia. No sé si denominarlo golpe de Estado, si denominarlo ataque a Putin, no sé, como queráis vosotros. Y bueno, como ha entrado primero Sandro, pues me gustaría un poco que me haga la primera elaboración de lo que ha sucedido con Prigozhin, con Putin y lo ocurrido en Rusia. Yo creo que Miguel coincidirá conmigo en que nunca le he visto esa cara a Putin. He tenido la Ujú. suerte por el trabajo de verlo en Nueva York, en la ONU, en cumbres de la G8, evidentemente en todos los eventos que ahora estamos siguiendo desde el inicio del conflicto ya en 2014. Y realmente nunca le he visto con esta cara de cabrero. Lo cual de alguna manera te puede mostrar que hay una vulnerabilidad. Y en alguien que ha tenido el control durante más de 2 décadas y que además viene del KGB y que eso hay que tenerlo también muy en cuenta, que pierda los papeles como lo ha perdido en los últimos días y no solo por su reacción, sino por el descontrol que se ha mostrado, pues yo creo que es verdaderamente peligroso, viendo de dónde viene el personaje, ¿eh? Y sobre todo no sé, un poco cruzando la experiencia con Donald Trump, cuando esta gente está cabreada, las consecuencias pueden ser graves e inesperadas en todos los sentidos, ¿no? Se está analizando mucho sobre lo que ha sucedido y lo que se puede suceder. Yo realmente no soy capaz de, de digerir todavía lo que hemos vivido durante las últimas 48 horas. El que diga que lo veía venir es como el que dice que alguien va a meter un gol. Una vez que el gol está en la portería es muy fácil comentarlo, pero yo es que ni aún así soy capaz de entender muy bien lo que está pasando. Estoy alucinando con el tema de Lukashenko, eh, porque siempre lo hemos visto como una especie de payaso y sin embargo ahora mismo se está creciendo muchísimo y eso tampoco es bueno. Y no sé, intento procesar lo más rápido que puedo y creo que en este momento lo mejor es limitarse a contar lo que va sucediendo y ponerlo en el mejor contexto posible. Seguramente ahora mismo en el tema del frente de Ucrania será difícil ver cómo se puede aprovechar eso y yo creo que todas las capitales también de los países aliados a Ucrania también están intentando entender lo que está sucediendo, pero Eh, sinceramente creo que es la primera vez que veo al régimen de Putin tan vulnerable por un motivo muy sencillo, porque su modelo de competencia interna está quebrado y la manera de la respuesta también está quebrada. Y entiendo que ahora quieren proyectar imagen de control, de unidad, pero hay que ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando los cambios internos en en su entorno para entender si va a seguir con ese modelo de competencia en el que todos se comen entre ellos para el preservar el poder o si realmente se mueve algo más. Y lo dejo ahí porque, sinceramente, prefiero que vayas preguntando o intercambiando con los demás colegas. Yo desde aquí lo único que puedo, quizás no pueda analizar mucho la situación como ha pasado la parte de Putin, pero sí puedo un poco dar la opinión de lo que creo que he visto en la gente de Ucrania. Había cierta euforia masiva que duró los 2 días, pero al igual que no se entendía lo que estaba pasando, tampoco se entendió cómo, cómo se deshizo todo el entuerto. O sea, cómo Prigozhin decidió volver atrás. Tenemos un traductor que estaba completamente eufórico esos días y en el momento, recuerdo que me lo contó, se ha retirado, está volviendo. Y en ese momento es como que
que entraba como un poco en depresión de todo, después de toda la euforia de día y medio que había pasado, y que creo que significa un poco lo que toda esta gente en un principio se lo tomó, ¿cómo se lo tomó? Es cierto que todavía siguen un poco con esa resaca de euforia, y creo que siguen un poco en ella, teniendo en cuenta que esto divide un poco al país, y todo lo que sea dividir al país, a Rusia, ellos entienden que les beneficia. Y desde luego, yo he estado en la zona de Kharkiv desde hace una semana y media, y veo que no hay, o al menos eso lo estamos percibiendo aquí, que no hay tantos digamos, bombardeos como había antes, por lo menos en estos últimos 2 días. Sí es cierto que sigue habiendo un poco, pero está cambiando un poco y ellos lo están notando. Aparte que están peleando de una manera como más intensa en la zona del Donbass y en el sur, están consiguiendo pequeñas posiciones y pequeños logros, y tienen ahora mismo un punto de euforia un poco grande, y me imagino que es todo lo contrario que les está pasando ahora mismo en la zona rusa. Pero es una percepción como muy civilina ahora mismo, es muy difícil de analizar cuál es la realidad. Creo que tiene que pasar un poquito más de tiempo, tanto para saber cómo queda el futuro de los Wagner en Bielorrusia, si es cierto que se van a montar campamentos de 12.000 personas, y esos campamentos qué va a significar, si van a trabajar para Bielorrusia, si van a trabajar para Rusia desde allí. Yo creo que tiene que pasar más tiempo para hacer un análisis, y esto es, digamos que es todo muy reciente como para poder entenderlo. Pero sí es cierto que nos ha pillado a todos por sorpresa tanto el hecho de Prigozhin ir contra Putin, el hecho de que Putin lo viera también como una sorpresa, y el hecho de que se retiraran, y el hecho de que los chechenos vinieran aquí a enfrentarse también contra, bueno, aquí a la zona del Rostov, a enfrentarse también contra las fuerzas Wagner. O sea, todo esto ha sido un poco, no sé, sorpresa para todo el mundo. Irene, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué información tienes también de cómo está viviendo ahí? Bueno, con el preámbulo de que yo no he cubierto Rusia, he cubierto Ucrania ya a partir del 2014, he estado en Maidán, en Crimea, he visto comenzar la guerra en el Donbass. Creo que hay muchísimas incógnitas alrededor de lo que ha ocurrido. Para, no sé, para empezar, por qué se intentó esta acción a centenares de kilómetros de Moscú. Eh, Hay todavía, no sé, muchos interrogantes cuyas respuestas quizás, tal vez o no, tendremos en el futuro. También lo que veo es un poco las consecuencias de esto en Ucrania. Los ucranianos, lo que llega son declaraciones sobre avances, pequeños avances, como algunos señalan, pero al mismo tiempo hay otras fuentes, y estaba leyendo hace unos minutos informes de defensa de Francia que dicen que el motín no ha tenido impacto en el frente en Ucrania. Entonces creo que en realidad lo que ha pasado presenta muchísimas incógnitas en relación a lo que ha ocurrido ya y lo que va a ocurrir en los próximos días y en las próximas semanas en relación con la contraofensiva, porque eso es el momento en el que estamos viviendo, el momento que está viviendo Ucrania, y por supuesto los ojos también de los aliados están sobre los avances. El término de comparación además es esa gran ofensiva del otoño del año pasado, donde Ucrania sí tuvo importantes resultados, recuperó ciudades como Isium, que a pesar de estar enfrentando todavía los graves daños de ese conflicto, en este momento
se encuentran bajo control ucraniano y pues han también recobrado en parte una pequeña normalidad. Luego hay otros escenarios, no sé, el escenario, por ejemplo, del frente de Kupiansk, donde eh, cuando estuve ahí hace unas semanas, pues eh, realmente se vive, es un sitio retomado por las fuerzas ucranianas, pero donde realmente se vive una situación de tensión y con bombardeos y constantes y pues una situación de guerra total. Nacho, un poco cómo has visto todo lo que ha sucedido con Prigozhin y A ver, yo coincido que nadie esperaba que sucediera lo que sucedió, pero creo que la tensión indicaba que algo iba a suceder entre Prigozhin y Putin, particularmente cuando Prigozhin empezó a quejarse por la falta de municiones o la falta de apoyo del ejército ruso, cuando mostró los cadáveres, que eso es una herejía para la propaganda rusa, y particularmente cuando a partir de la orden que se le dio para que el 1 de julio entregara, tanto él como sus hombres firmaran contratos para pasar a depender del Ministerio de Defensa, estaba claro que alguna reacción iba a haber de parte de Prigozhin, que cada vez más está teniendo un perfil político propio, está construyendo una figura que de alguna manera no se opone, pero sí compite con Putin. La siguiente fecha, además del 1 de julio, es el 30 de junio. El 30 de junio es cuando Prigozhin dijo que va a salir con su columna, perdón, no él ya está en Bielorrusia, su columna va a salir rumbo a Bielorrusia, luego de entregar el material pesado, tanques blindados y cañones. En esa marcha hacia esa localidad al sureste de Minsk, en Bielorrusia, hay que ver si Putin no ejecuta una nueva acción para tratar de disminuir el poder de Wagner entre los que siguen apoyando a Prigozhin. Y acá voy a discrepar en algo. Yo creo que sí va a modificar, pero no en lo inmediato, pero sí va a modificar el escenario de la guerra por algunas cuestiones yo uso la lógica, no es que tenga un dato preciso. En primer lugar, Putin perdió el único cuerpo que le dio una victoria en un año. Fue en mayo del 2023, a un año de la toma de Mariupol. Perdió el cuerpo más poderoso y el único cuerpo eficaz que tenía. No olvidemos que mientras Wagner avanzaba sobre Bakhmut de a poco, con un costo inmenso, el ejército regular ruso intentaba una ofensiva en Vuhledar, con lo cual Rusia queda de alguna manera sin su as en la manga. En segundo lugar, la marcha de Prigozhin hacia Rostov y la marcha de la segunda columna de Girkin hacia Moscú atravesó zonas muy densamente pobladas de oficiales rusos. Esos oficiales rusos cerraron los ojos y no los frenaron, con lo cual, y esto también una cuestión se ve inducido a pensar en esto, hay o simpatía o complicidad que Prigozhin demostró en esa impunidad que tuvo para sus avances simultáneos. Y voy con el tercer dato. De acuerdo a la información que yo tengo, en Yavovlivka, al norte de Soledar, hay un importante avance de las fuerzas ucranianas. ¿Por qué es importante? Porque Soledar es la puerta trasera de Bakhmut, y a su vez Yavovlivka es la puerta trasera de Soledar. Si se confirmara que la fuerza blindada de Ucrania está rodeando a Bakhmut y ya confirmada la noticia de que hay nuevamente combates dentro de Bakhmut, esto tiene mucha vinculación con la rebelión en la medida que la retirada de Bakhmut de Wagner demostró que las fuerzas regulares rusas perdieron gran parte de su potencia. Es decir, en mi opinión, ya está influyendo en el frente de combate tanto por Bakhmut como por esa sensación de que se viene una purga, y esa purga, tanto por la idea de la purga en sí
como que una vez ejecutada entre las fuerzas veteranas, que es lo único que tiene en este momento Putin, que demostró que no tiene retaguardia, porque esa retaguardia hubiese frenado a Prigozhin, ¿no? Y el jefe de la Roboguardia lo confirmó. Dijo, nos replegamos a Moscú porque si no nos partían al medio como si fuésemos manteca. Es decir, Rusia no tiene, y esto no es una cuestión de sesgos, Rusia no tiene unidades fuertes en la retaguardia, no tiene una reserva, y no tiene con qué resistir avances de Ucrania que no son espectaculares como la anterior contraofensiva, pero que están produciendo. Este contexto facilita el debilitamiento de Putin, y cierro con esto. Pero Nacho, eso no es consecuencia de que Wagner se vaya o que haya hecho esto. Eso es consecuencia de que no tienen ejército en condiciones para hacer frente Bueno, también, a todo el operativo militar. Es decir, también no, hay que no añadir creo que cambie mucho la guerra el hecho de que se vayan 5.000 soldados o 15.000, viendo los volúmenes que maneja Rusia, pero en ese sentido, lo que ha sucedido en Moscú, hasta qué punto puede afectar, y a lo mejor Miguel también puede profundizar en esto, y Irene, en la moral del soldado ruso que ve cómo sus colegas Te voy a hacen lo que contestar hacen. con un solo dato. 14 de marzo de este año, por pedido de Prigozhin, se hizo una ley que habilita hasta 15 años de prisión a quien criticara a Wagner. Lo que estoy diciendo es que han construido un héroe, y un héroe que fue el único que podía cambiar el mapa del campo de batalla, y lo hizo en Bakhmut, y ahora lo están bajando. Justamente, creo que además de las purgas en el soldado común, la desaparición o la desmitificación de Prigozhin y de Wagner va a tener un impacto en el promedio moral del frente de batalla, y para mí la cuestión de la moral es uno de los factores definitorios en esta contraofensiva, pero es una opinión personal, pero y hay un razonamiento propio, no digo que sea definitivo. yo creo que simplemente hay que hacer números ahora mismo. Si quitas de esta zona o de la zona del este del Donbass al número de tropas que dicen que se están desplazando a Bielorrusia y las restas de lo que Rusia tenía ahí, que son los Wagner que se han marchado, evidentemente tiene que afectar un montón. Pero aparte yo creo que la principal diferencia con la anterior ofensiva por parte ucraniana es que en la anterior ofensiva no había pasado un tiempo como el que ha pasado ahora en invierno para colocar posiciones como se colocaron y para colocar defensas como se han colocado. Avanzar ahora 1 kilómetro es, yo creo, 10 veces más difícil de lo que antes se podía avanzar en 1 kilómetro. Las defensas están muy bien establecidas y además lo mucho que avanzaron los rusos en esta última temporada, como lo sabían, yo creo que establecieron más defensas y ahora a esto les está costando bastante más adelantarse o intentar recuperar el terreno. Lo de Izium en aquel momento, al igual que entraron hacia Kiev, los rusos salieron de Kiev, igual que entraron en Izium, fue donde nos pilló a nosotros la guerra, que fue cuando comenzó, casualmente estábamos allí. Igual que entraron en Izium, salieron de Izium. No había una consolidación del terreno como ahora han dejado y están dejando los rusos en la zona del Donbass. No sé si quieres decir algo, Nacho, alguno al respecto de lo que estábamos Sí, no, hablando. es que estoy de acuerdo que va a ser mucho más difícil, pero también dentro de ese listado, yo incluiría que dentro del factor moral también tenemos que poner el fracaso de la ofensiva de verano, perdón, claro, es el invierno de ustedes, la ofensiva de invierno por parte de Rusia, no solamente en Vuhledar, sino también en Kremina y en otras zonas donde intentaron de alguna manera hacer un avance similar, o en Advivka, donde intentaron hacer un avance similar. Y el parque blindado, no solamente de tanques, sino que en general, se ha desgastado y se ha perdido mucho mientras Ucrania lo reforzaba. Con esto no estoy diciendo que Ucrania va a ganar, justamente retomo lo de Miguel. Va a ser muy duro, pero las condiciones objetivas con las que llega cada uno de los bandos son bastante diferentes a las de la anterior contraofensiva. Se compensa con el factor de las defensas bien establecidas, pero también desde el otro lado
hay al menos 16 brigadas nuevas con material occidental y con entrenamiento occidental. Eso también, de alguna manera, en mi opinión, viene a compensar y a decir que va a haber un resultado que todavía no sabemos. Algunos dicen que las defensas no van a parar, otros dicen que es suficiente el material occidental. Yo prefiero esperar. En cuanto a eso y al material, lo que quiero decir es que lo que he visto, y sobre todo los movimientos de material en este viaje y en el anterior, que he estado hace un mes y algo que estuve aquí también, lo que sí hemos notado, el material que estaba llegando por carretera, sobre todo hacia la zona del Donbass, era un material de un poco de mayor alcance que el que tenían. Es decir, parece que como que es el que se está estableciendo allí, ese material que va a poder sacudir los depósitos de munición que tienen en retaguardia los rusos, que antes no llegaban a ellos, con lo cual, digamos que tenían una línea de frente y la retaguardia bien defendida y podían tirar para adelante los rusos, mientras que ahora, si le están golpeando, como parece que es así, a los depósitos de munición, los están dejando un poco sin lo que se quejaba Prigozhin, sin material para poder avanzar y para poder luchar en primera línea de combate. Y eso es lo que más hemos visto en este viaje, no tanto esta última semana, no he visto tanto, porque yo creo que ya fue en el anterior viaje, es decir, hace mes y medio, 2 meses, cuando se colocaron todas las piezas para poder tirar a más de 30, 40 y 50 kilómetros como antes, que no podían superar esa distancia. Exacto. Exactamente. Fíjate que ahora mismo, fíjate que ahora mismo acaban de anunciar el Pentágono que va a mandar 500 millones más de dólares en asistencia militar a Ucrania. Son HIMARS, 30 Bradley, 25 Striker, que son los blindados para el transporte, y artillería por un tubo, y sobre todo recambios, porque yo creo que ahora lo que necesitan también es reponer lo que se les va quedando estropeado, Sí, ¿no, Miguel? los Bradley y los Abrams que tienen aquí era una de las cosas que fundamentalmente estaban pidiendo ellos. No solo eran el material militar, sino los repuestos que necesitaban para ellos, porque Sí. de los europeos es un poco más fácil. Yo quiero volver a Prigozhin a partir de lo que dicen ustedes. Hay un factor que es el tiempo. La crisis de la rebelión no fue conjurada todavía porque Prigozhin sigue vivo, y en los términos rusos, que el adversario siga vivo significa que el tema continúa, y porque no estamos hablando de 8.000 oficinistas, estamos hablando de 8.000 o más, porque también hay desmovilizados, hay gente que cumplió el contrato. Son muchos veteranos de Wagner que están ahí, y mientras tanto, Putin va a tener que destinar algo de su capacidad militar y algo de su energía política a cubrir una retaguardia que ahora se volvió inestable, porque algunos dicen que Wagner amenaza a Kiev porque ahora está a 200 kilómetros de Kiev. Sí, pero también está esparcido en Rusia, con lo cual, de alguna manera, Putin se ve obligado a pensar que también esa fuerza está cerca de su territorio o está en otro flanco. Entonces, creo yo que Prigozhin se convirtió en un segundo frente al cual Putin tiene que prestarle ahora tanta atención como al frente ucraniano, que creo que va mal en los dos frentes. No tiene sentido, insisto, yo no es por un sesgo, es un análisis, es un diagnóstico que no le encuentro salida a la situación de Putin. Sandro, Irene o Miguel, ¿vosotros opináis también parecido? ¿Cómo creéis que en qué momento deja a Prigozhin? A Bueno, ver, yo la amenaza de tú. Wagner para Moscú no la veo. Y si te fijas lo que ha dicho el jefe de la Guardia Nacional, básicamente es que lo podrían haber aplastado en cualquier momento. Y sinceramente yo creo que esa opción la tenían. Si te fijas, nunca utilizaron aviones para atacarlos ni nada, porque en ese momento yo creo que ellos son rusos también. Si no es una organización terrorista declarada por Rusia a la que puedes utilizar artillería pesada para aniquilarlos porque son una amenaza. Yo creo que más el problema de Putin es tanto del lado de los halcones que le decían que no hacía lo suficiente en Ucrania para aplastarla, y que ahora tienen que tener cabreo porque han visto, y yo creo que por ahí viene el argumento ese de que Occidente está aprovechando esto. Y por el otro lado,
los que criticaban a Putin porque pensaban que la guerra de Ucrania era un error. Entonces yo creo que va a ser más un movimiento de pasillo que militar, Nacho. Me da la sensación por el tamaño de Wagner. Lo que yo no sé calcular es hasta qué punto esa masa de efectivos, de experiencia, de conocimiento, de saber lo que va bien y lo que va mal, le puede beneficiar a Lukashenko. Y ahí es donde yo... Es que a mí me ha descuadrado por completo lo de Lukashenko. Sinceramente... No estamos de acuerdo. Lo que sí creo es el que... gran mediador mundial, que al final son dictadores, autócratas, Sí, pero partidos, asesinos... están jugando, yo creo que un tema que es la opinión pública que no se había jugado mucho hasta ahora, sobre todo en Rusia. Es decir, importaba como poco para hacer determinadas o para crear leyes o para dictar leyes. Y Prigozhin, lo que he visto en esta época, en estos últimos movimientos, es que ha intentado ganarse la opinión pública y parece que en la zona del Rostov del Don lo ha conseguido, porque la salida de Prigozhin de allí fue especialmente aclamada por los rusos y parece que en el resto de Rusia está siendo también más o menos parecido. Putin, que nunca necesitó de la opinión pública, a lo mejor en el futuro tiene que estar pensando en cómo ganarse ahora esa opinión pública que se le ha llevado Prigozhin y una vez que se la ha llevado Prigozhin, hasta también se la ha llevado a Lukashenko, que hasta ahora nunca había dado una imagen como un posible mediador, que al parecer ha estado ahí. O sea, ha aparecido un peón en el tablero que más que un peón ha sido pues una dama. Sí, Se ha movido hoy lo inteligentemente y creo que le ha sacado partido. sí, hoy lo dijo El tema Sí, Lukashenko. fundamental es que no tenemos claro qué piensa la opinión pública en Rusia. No tenemos fuentes como para que eso nos quede claro. No han mencionado la palabra miedo, pero yo creo que también existe ese factor. O sea, esas imágenes que hemos visto de los rusos en Rostov posiblemente también fueron motivadas por cierto miedo. ¿Por qué no? O sea, creo que es muy difícil, sobre todo por el escaso acceso que tenemos a la fuente rusa, tener un conocimiento de lo que piensan y sienten los rusos, la mayoría de los rusos sobre esta guerra y sobre los protagonistas, en este momento Prigozhin y por supuesto también Putin. Y esto vamos, o sea, creo que ha sido así desde el comienzo del conflicto y también en el 2014. Los ucranianos que yo conozco que tienen familiares en Rusia y en la zona del este son muchos, eso no hay también que olvidarlo, que hay familias partidas incluso en esa zona. Lo que más a mí me han referido es también desorientación, porque no tienen tampoco ellos acceso a información en la que puedan confiar. Entonces eso es difícil, por eso es difícil hacer este tipo de análisis y es difícil también entender cuánto esas reacciones están motivadas por un factor de este tipo o cuánto se ha infiltrado en las redes clientelares que existen en Rusia y que son una telaraña muy fuerte que pues existe en todo el país. Yo creo que estos son elementos que forman parte de la ecuación y no sé, pues me dirán ustedes, pero creo que no tenemos que olvidarlo, ¿no? Hay una dificultad ahí también en la información que hacemos. Sí, yo coincido. Fijaros una cosa, lo comentabais Nacho y tú, Miguel, lo del tema de cómo avanzaban y los gobernadores prácticamente no decían nada, la gente se hacía fotos con ellos, con los de Wagner. Pero yo es que soy un poco friki de estas cosas de los ordenadores y eso. Y el sábado, pero sobre todo el viernes por la noche, estuve siguiendo mucho los volúmenes de tráfico en Rusia, ¿no? En Google y todo eso. La gente se estaba enterando de lo que pasaba en Telegram. Estaban todos yendo a Telegram. A lo mejor no eran capaces de procesar como no éramos capaces nosotros, ¿no? Pero la información les estaba llegando y les estaba llegando durante muchas horas en tiempo real, con el mismo volumen que nos llegaban a nosotros aquí.
utilizando las mismas fuentes, porque claro, se daba la cosa curiosa, ¿no? De que todo el mundo estaba hablando como casi positivamente en este lado de Wagner, cuando en realidad son unos asesinos violadores de todo tipo de derechos, ¿no? Y a la vez tenían la información de los rusos que tampoco fluía mucho porque yo creo que estaban un poco enrocados con lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero la información que podía era la de Wagner, que Wagner son rusos, es decir, circulaba muy bien la información en un sentido, ¿no? En el sentido del avance hacia Moscú. Efectivamente, luego a las 8 de la tarde nuestras aquí en España, que 9 de la noche nuestras, que eran las 8 vuestras allí, Miguel, todo eso empieza a cambiar. Y entonces yo creo que ahora sí que es donde entra todo el tema ese del miedo, de la incertidumbre, del no saber qué va a pasar. Y ahí es donde hay que ver cómo digieren ellos también esto, para ver si verdaderamente hay un movimiento más allá del que podía ser una amenaza potencialmente militar interna. Porque yo creo que al final estas cosas, y los que habéis cubierto el conflicto lo sabéis, lo mueve la gente, ¿no? Sí, yo Xavi, quería agregar una, antes, porque ya tengo que salir, pero eh, creo que lo que, sin que estemos en desacuerdo, se agregaron 2 tableros nuevos a los múltiples tableros que tiene que manejar Putin, y es ahí donde se pierde su eficiencia como autócrata, y todo sistema autócrata depende del líder. Se agregó el tablero de Wagner, que no sabemos si quizás algún acto de insurrección interna donde estén desperdigados, derivados de los allanamientos y la represión que existe ya en Rusia. Ya hay allanamientos a hogares de personas de Wagner, y el surgimiento de Lukashenko, que se suponía que era la segunda marca de Putin. Y como contaba Lukashenko, decía que, hablando con Putin, que Putin le decía, bueno, quiero resolverlo, pero Prigozhin no me atiende el teléfono. Y se lo atendió a Lukashenko. O sea, Lukashenko ahora tiene otro rango, ya no es el perrito faldero, sino que es quien hospeda a Prigozhin, y además quien compró la franquicia de Wagner. Compró la franquicia porque Wagner se queda sin tanque, pues se lo entrega al ejército ruso, pero está en Bielorrusia. Y ahora puede ser tanto el verdugo como el guardaespaldas de Putin, y no lo sabemos. Yo resumiría mi postura a que es la misma incertidumbre que se produjo cuando el perro pastor mordió al pastor, y el resto de las ovejas ya no saben qué es lo que sucede. Esa es un poco la imagen que yo me hago para explicar lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora. Totalmente de acuerdo. Mi opinión, que para despedirme también, es que tenemos que dejar pasar un poco más de tiempo para ver cómo se mueve esto. Esto es una guerra que, aunque es cierto que va muy rápido y hay muchos movimientos, esa rapidez no se puede valorar en tan poco tiempo. Hay que esperar un poquito más, y posiblemente en las próximas semanas que continuará lo que es la ofensiva por parte de los ucranianos. También se verán más movimientos por parte de los rusos y de Bielorrusia posiblemente, pero hay que esperar un poquito más. Estamos en medio de muchos movimientos. Cruzar el Dnipro, llegar más al sur de lo que va de Zaporilla, y entrar por la zona del Donbass. Todo eso está produciéndose ahora. ¿En qué va a acabar? Posiblemente, a lo mejor pueden ser 2 días o pueden ser 2 meses, pero hay que esperar un poquito más de tiempo. Yo me quedaría con, ahora mismo, lo más inmediato, aparte de todos los movimientos hechos en Bielorrusia, entender qué pasa en el Ministerio de Defensa y con el jefe del Estado Mayor. Y eso es lo que te va a definir exactamente hasta qué punto va a progresar la guerra en Ucrania, con qué agresividad, y sobre todo un poco cómo él también pretende aplacar ese flanco interno. Irene. Bueno, son muchos elementos. Yo siempre mantengo los ojos sobre Zaporilla también, porque ahí está enorme central. Han llegado en los últimos días informaciones que no están completamente verificadas por la OEA, pero eso es, creo, una inquietud que va más allá de las fronteras ucranianas, aunque todo este conflicto
tiene este carácter internacional, realmente lo que puede acontecer ahí si se produjese un accidente realmente sería catastrófico. Entonces, creo que sí, la situación ahí es un poco, o sea, para que esté bien vigilada y bueno, la continuación de la guerra, estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que esta guerra es una guerra convencional, es una guerra que en este momento está en una fase de parcial estancamiento y los avances que se producirán lo tenemos que esperar y aguardar porque no habrá ningún cambio abrupto, por lo menos de forma inmediata. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro y espero volveros a ver otro día. Un fuerte abrazo y muchas gracias. A ti, Un gusto, gracias. gracias a todos. Un Muchas gracias. abrazo. Gracias. Gracias a Adiós. todos, Un un abrazo. saludo. Adiós.